Bueno, bienvenidos y luego de haber visto este video resumen de la historia de la filosofía, más que nada de los puntos que nosotros vamos a tratar de trabajar y de demostrar, de estudiar, voy a centrarme en lo que es la filosofía moderna, en específico el texto que tenían o que tienen para trabajar, para leer, que es el problema o que trata acerca del problema del conocimiento, a partir del cual nosotros vamos a poder entender cuál era el pensamiento moderno bueno, luego de haber pasado 15 siglos de, si se quiere, un pensamiento cristiano que primaba dentro de todo lo que era la filosofía, que sería la época medieval, ¿sí? La filosofía medieval o del medioevo, comienza en el siglo XV, siglo XVI, a gestarse una nueva forma de ver, una nueva forma de ver las cosas, de ver la realidad, de ver a la filosofía misma, y surgen justamente esta pregunta-problema, ¿no?, acerca de la cuestión del conocimiento, la pregunta por el conocimiento. En esta modernidad nosotros vamos a encontrar, como se puede apreciar en el esquema, diversas posturas o corrientes de pensamiento. En específica podríamos decir que vamos a encontrar tres corrientes de pensamientos que se van a desarrollar en estos 4 siglos de filosofía, que cada uno va a tener una postura distinta, una postura particular acerca del conocimiento, cómo se funda el conocimiento, qué es lo que se conoce y demás, y que van a ser justamente necesarias para poder lograr entender el nexo entre lo que se pensaba antes de este momento y lo que se va a pensar posterior a este pensamiento moderno. Vamos a ver en el texto que comienza haciendo una interpretación de lo que es la fenomenología del conocimiento, ¿sí? Una descripción de lo que es el fenómeno del conocer. Ustedes van a tener ahí un ejemplo para leer y para reflexionar, y les va a mostrar cómo es necesario la presencia de dos partes para que se dé realmente un conocimiento. Van a ver un esquemita en donde se necesita, dice, un sujeto y un objeto. Pero no basta con tener estas dos partes o que las dos partes se sientan existentes, ¿sí? O que haya una simple relación entre el sujeto y el objeto. Lo necesario para que haya justamente un conocimiento es que ese objeto se convierta en objeto de conocimiento del sujeto. ¿A qué me refiero? A que la relación entre el sujeto y el objeto debe, en esa relación, existir luego de que se dé. El sujeto tiene que quedarse con algo que saca o que toma, digamos, del objeto, es decir, lo que llega a conocer, a incorporar a sí mismo. Es por eso que solo va a haber objeto de conocimiento si el sujeto logra aprender algo de ese objeto, ¿sí? Es como cuando conocemos algo nuevo, nosotros vamos a poder después generar un recuerdo, un prepensamiento, un prejuzgar de un nuevo objeto que podamos llegar a ver a partir de lo que conocíamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos captado algo la primera vez que nos encontramos con este objeto, y que si lo vamos viendo en otros momentos, pasado el tiempo, podemos reconocer o por lo menos identificar ciertos rasgos parecidos a esa aprehensión que habíamos hecho en un primer momento. Entonces, de esto se trata la fenomenología del conocimiento. Se trata de que un sujeto pueda incorporar cosas nuevas, es decir, pueda incorporar notas reconocidas dentro de un objeto que va a ser luego objeto de conocimiento. Frente a este problema podemos plantear tres preguntas, que son: si es posible o no conocer. Cada una va a tener una respuesta, cada una de estas tres preguntas va a tener distintas respuestas, ¿no? ¿Es posible o no conocer? Vamos a ver dos posturas. Por ahí el escepticismo y el dogmatismo. Otra pregunta es cómo se origina el conocimiento, y quizá esta es la más esencial dentro de la filosofía moderna, puesto que los grandes pensadores modernos
giran sus teorías, sus corrientes de pensamiento en torno a esta pregunta, ¿no? ¿De dónde surge el conocimiento? ¿Cuál es el principio de ese conocimiento? ¿Cómo podemos explicar de dónde viene el conocimiento? Vamos a tener también dos posturas, el racionalismo y el empirismo, y también qué es lo que conocemos o qué es lo que se conoce, que está muy relacionada también con la pregunta anterior, ¿sí? Acerca del origen. Ahí vamos a tener una respuesta realista, ¿sí? Como por ejemplo lo hacía Aristóteles, Platón, y una corriente o una respuesta idealista, ¿sí? Que va a ser el caso en específico de Immanuel Kant. Entonces, que de hecho se muestra en el video que habla acerca de la historia de la filosofía, ¿no? En la línea del tiempo esa. Vamos con la primera. ¿Es posible conocer? Aquí se presentan dos posturas. El escepticismo, ¿sí? Y el dogmatismo. En cuanto al escepticismo, nosotros podemos conocerlo como aquello que se encuentra contrario a la gnosiología, ¿sí? La gnosis es que es conocimiento, la gnosiología es la ciencia que estudia justamente el conocimiento. El escéptico dice que no es posible adquirir conocimiento. Dentro del escepticismo vamos a poder encontrar, y ustedes van a ver en el texto, dos posturas. El escepticismo radical, el ejemplo de Gorgias, que dice que no existe el conocimiento, ¿sí? que el conocimiento no es que hace una diferencia entre el conocimiento fundado, un conocimiento absoluto, un conocimiento previo o con pocos fundamentos, sino que simplemente niega la existencia del conocimiento. Nosotros podemos llegar a tener, dice, percepciones, pero nada más. Y después tenemos el conocimiento o el origen acerca de si es posible conocer o no. El escepticismo radical por un lado y el escepticismo metódico, ¿sí? El escepticismo metódico va a explicarnos de una forma justamente metódica, por medio de pasos a seguir, cómo es posible conocer. Un claro ejemplo de esto va a ser René Descartes, también conocido quizá como el padre de la filosofía moderna, si bien su pensamiento no es el primero en ir demostrando esta nueva forma de ver la filosofía, pero sí es quizá el primero en poder generar un documento, generar una nueva, o darle origen a una nueva corriente de pensamiento. Descartes dice que por medio del método nosotros podemos llegar a adquirir el conocimiento. A Descartes lo vamos a ver como principal pensador del racionalismo, así que por ahora no lo desarrollamos. Contrario al escepticismo tenemos el dogmatismo, ¿sí? El dogmatismo generalmente nosotros lo relacionamos con los pensamientos religiosos o las ideologías, y dentro del dogmatismo podemos entender a aquellos, ahí tenemos tres acepciones dentro del texto, pero básicamente el dogmatismo es aquella confianza en la posibilidad de conocer, confianza en la existencia del conocimiento. Y frente a este dogmatismo, como les decía, puede tener distintas acepciones. El dogmático cerrado, caso de las corrientes ideológicas o religiosas, en donde no es necesario realizar una explicación, y tenemos también un dogmatismo que merece cierta explicación, ¿sí? Que merece cierta explicación fundamental, ¿sí? O fundamentada acerca de cómo adquiere ese conocimiento o cómo se hace conocimiento, y también vamos a tener a Kant que nos va a decir que existe un cierto dogmatismo, no en tanto en lo que se conoce, sino en la posibilidad del uso de la razón, ¿sí? Del uso del conocimiento que tiene justamente el ser humano.